Bienvenido a Mundo de Liderazgo, donde desafiamos las ideas convencionales sobre liderazgo y crecimiento personal. ¿Alguna vez ha notado que las mejores tiendas, los negocios más vibrantes, tienen una energía especial, un orden impecable y un servicio que simplemente te hace feliz? Detrás de esa magia no hay casualidad, sino un sistema de liderazgo intencional. Hoy quiero compartir una herramienta que hace años me permitió llevar a mi equipo a alcanzar metas récord y a ser ejemplo de un buen servicio. Lo llamé EGC, Ejecute la Gerencia Circulando, una filosofía simple pero profunda. Si estás cansado de gestionar desde una oficina llena de reportes y quieres sentir el pulso real de tu negocio, quédate, porque el EGC no es solo caminar, es liderazgo en acción. ¿Qué es EGC y por qué sigue siendo vital? El concepto es una adaptación moderna de la técnica Management by Walking Around, pero con una clara orientación a la ejecución, la calidad y la experiencia del cliente. EGC se define como la supervisión activa, intencional y periódica del líder, cuyo objetivo principal es la detección inmediata de oportunidades de mejora y el refuerzo positivo constante, asegurando que los estándares de operación se mantengan en un nivel óptimo. En la era digital, donde acostumbramos gestionar por números fríos, el EGC nos recuerda un principio fundamental. La experiencia es física y el liderazgo es humano. Evita la ceguera de la oficina. El EGC te saca del escritorio y te pone donde ocurre la acción real, en el punto de contacto con el cliente. No es lo mismo leer un informe de limpieza que ver la pulcritud con tus propios ojos. Convierte la supervisión en coaching. Tu recorrido no es una cacería de brujas. No estás ahí para encontrar lo malo, sino para apreciar lo bueno. Es un acto de apoyo. Estás ahí para servir al equipo, eliminando obstáculos y ofreciendo la palabra de ánimo, que a menudo es más valiosa que una crítica. Mantiene el espíritu activo. Tu presencia periódica es como vitamina para el equipo. Transmite el mensaje: esto es importante y estoy aquí para apoyarte. Esto combate la falta de energía y fomenta la acción. La metodología de un EGC efectivo. El éxito del EGC reside en la intencionalidad y el ritual. Aquí están los pilares de su aplicación. 1. Presencia programada y no agobiante. Realizar recorridos cortos, entre 5 y 15 minutos, pero frecuentes, varias veces al día. Objetivo: mostrar presencia sin generar estrés. La frecuencia diluye la sensación de inspección y la convierte en apoyo continuo. 2. El recorrido de los 7 sentidos. Observar, limpieza, orden, señalización, flujo de clientes. Escuchar, interacciones, tono de voz, ruidos operacionales. Preguntar: ¿cómo te puedo ayudar con esto? Objetivo: detectar oportunidades y evaluar si los estándares de operación están listos para el cliente. Nunca se debe hacer un recorrido sin propósito. 3. El refuerzo positivo genuino. Iniciar el recorrido con una felicitación o agradecimiento específico. María, me encanta cómo resolviste el display de temporada. Gran trabajo. Objetivo: inyectar optimismo y energía. Fortalece la relación líder-equipo y motiva al mantenimiento de la excelencia. 4.
la corrección como colaboración. Tomar nota de las oportunidades detectadas y establecer un compromiso de tiempo para su solución. Ejemplo, veo que el pasillo 3 necesita reabasto. ¿Puedes tenerlo listo para mi próximo recorrido a las 4 p.m.? Objetivo: asegurar que la supervisión lleva a la ejecución. El líder se convierte en un facilitador de soluciones, no solo un detector de fallas. 5. El lazo de seguimiento. El ciclo cerrado. Volver al punto de oportunidad en el tiempo acordado para confirmar que se resolvió, dando un agradecimiento por el cumplimiento. Objetivo: garantizar la responsabilidad. Esto envía el mensaje de que la palabra del líder tiene peso y que el esfuerzo del equipo es valorado. La clave que lo cambia todo. A ti no se te paga por tus kilómetros recorridos, sino por las correcciones que vas realizando y el ánimo que infundes. Si recorres y no se corrige, es como haber recorrido con los ojos cerrados. Impacto. Los resultados del eje C. Cuando el eje C se implementa con disciplina y corazón, los cambios son inmediatos y medibles. Experiencia del cliente optimizada. La tienda siempre está lista. Los clientes perciben la calidad, orden y limpieza. Esto se traduce en comentarios positivos sobre el servicio y la atención, calidad, rapidez y control. Cultura de proactividad. Al saber que el líder está cerca para apoyar y que su buen trabajo será reconocido, los empleados mantienen su energía y entusiasmo. Dejan de guardar los problemas para la reunión semanal y los resuelven en el momento. Mejora continua sostenible. El ciclo de detección, compromiso, solución se convierte en el ADN de la operación. El equipo aprende a no esperar la falla, sino a anticiparla. Liderazgo de confianza. La presencia del líder es vista como un recurso, no como una amenaza. Se construye una mejor relación empleado-jefe, basada en el respeto, el optimismo y el agradecimiento sincero por el esfuerzo. Conclusión. Así que ahí lo tienen, el eje C, ejecutando la gerencia circulando. Tu escritorio está lleno de reportes, pero tu verdadero negocio está en el piso de ventas. La próxima vez que sientas que pierdes el control, no pidas más informes, ponte de pie y circula. Sé ese líder que inspira con una sonrisa, que corrige con un plan y que demuestra con su presencia que el estándar de excelencia es un compromiso personal y diario. El éxito no llega solo, se construye, se recorre y se ejecuta. Un paso a la vez, justo donde tu equipo y tus clientes te necesitan. Sal de tu oficina, lidera el movimiento y transforma tu tienda hoy mismo. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, compártelo y déjame un comentario. ¿Qué opinas del eje C? ¿Te puede servir en algo? Nos vemos en el próximo video. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.